Good afternoon. It's great to see so many people here. The title, the title of this festival is one of the most beautiful titles for a festival I can think of, Isla. Okay. Bueno. Isla, which is a word formed from the initials of Ireland, Spain, Latin America. It's it conveys the paradoxical idea that of an island, but also an island that reaches out to a wider world, a world of other voices. Writers, by their very nature, are beyond frontiers. They belong in the mind of the imagination. A fifth province, philosopher Richard Carney, an Irish philosopher, talked about the fifth province of the imagination that transcends national and political and sectarian divisions. It's writers belong nowhere and everywhere, and they fulfill this Socratic idea that they are the gadfly of society. A much loved Irish writer, novelist, John McGahern, told me in a book I have here that he would consider it an insult to be regarded as an Irish writer, or to be labelled an Irish writer. I know that the colours, the sky, the particular qualities that I inherit are naturally Irish, but I feel that if one doesn't belong to the humankind first, one will be a very poor writer indeed. If you happen to live on the moon, you'd learn to love it. It's the quality of the love of the place and not the place itself that matters. I'd be against the idea that it's better to live in one place rather than another. I don't think it matters. You don't change your life by changing the externals of it. The world that you write of is inside your head, and you can take that anywhere. And I remember once being with Seamus Heaney at a debate in the Salon du Livre in Paris, and Seamus was very wary about the way the French critics wanted to label him and rationalise his origins and influences. I'll quote what he said. He told them, "I'm the eldest of a family of 9. I was born and brought up on a traditional farm in Northern Ireland. I was part of the Catholic minority. All the sociological facts are there. But I do not believe that social conditions produce or determine literature. The poetry comes out of a previousness where all those things congregate intensely and inarticulately. And then the poetry arises. But the actual gift for writing verse is accidental and unpredictable." And he then went on to quote the famous lines in James Joyce's Portrait of an Artist, in which Stephen Dedalus gave his address as class of elements, Clongowes Wood College, County Kildare, Ireland, the British Isles, Europe, the world, the cosmos. I think, said Seamus, that poetry dwells in the parish and the universe, and it fails if it misses the universe. That can be the death of consciousness as well as the beginning of it. So today we welcome to this Isla of ours 5 writers. There were going to be 6 originally, but I'm afraid we lost one, who are, although from different countries, are all citizens of what Seamus Heaney called the Republic of Conscience. Through their work, they reflect, each in their different distinctive ways, the wonderful universality of literature. Now we're going to, each is going to read from their work, and I've been told that it'll be in alphabetical order. So that means, if I haven't been working it out wrong,
that Marina Carr will be first up. Uh, I take a, you know, I had the great honor a long time ago, back in the early 90s, to publish the first short story by Marina, and it went on to win the Hennessy Award for first fiction. And I've been absolutely staggered by the way she's gone on. She was already emerging as a playwright of, let's say, dark and kind of a gallows humor, brilliance. And she had developed the ability to combine the sort of the rural Irish family claustrophobic hang-ups, whatever you want to call them, with classical Greek themes in a way that, you know, has become quite distinctive and very, very challenging. And so it's a great pleasure now to be able to hear her all these years later read from, I think you're going to read from, right, thank you. Good afternoon, and it's a great pleasure to be here. I'm going to read from a play called Woman and Scarecrow. People are asking me who is Woman, who is Scarecrow, especially who is Scarecrow. She's that person, the second person that lives inside you, the person that contradicts you, and whatever, call her what you want. You're the voice that never stops, the alter ego, the life not lived, all of that. So this is the final scene. It's about a woman who's dying, and her last couple of days, her relationship. There are four characters in the play: him, who's the husband, Auntie Ah, who's the aunt, and Woman and Scarecrow. So, my glasses. So, him. Some champagne. You said once you'd like to drink champagne at the end. Woman, did I? Him, I have a bottle in the fridge. Woman, am I capable of a glass, do you think? Him, yes, let's have champagne. Woman, and bring the dish glasses, not the fluted. Him, where would they be? Woman, I don't know. They used to be, oh, Scarecrow, I can't remember my own kitchen. Him, I'll find them. Wait now, wait easy. I'll be back in a sec. Then exit him. So woman lies there. We hold this for a minute. Oh yeah, I forgot to tell you there's a thing in the wardrobe all during the play. So the wardrobe door creaks open. Enter Death from the wardrobe, regal, terrifying, one black wing, cobalt beak, clawed feet, taloned fingers, stands looking at woman, shakes itself down. Woman stares at him. Woman calls weakly. Scarecrow, I'm begging you. He's here. I can't do this on my own. Scarecrow, you don't have to, my dear. Woman, Scarecrow, is that you? But I thought. Scarecrow, you thought that I was your slave? That you were in charge? Not so, not so. I have a few forms to fill out, so just bear with me a second. So she plucks a feather from her wing, takes out parchment, unrolls it. So, you're nearly there. Exciting, isn't it? Woman, you swore you would see me out. Scarecrow, and I will. Now I need ink. So she takes woman's hand and pierces the vein in her wrist. A fountain of blood shoots out. Scarecrow dips the quill into woman's wrist. A cry of pain from woman. Scarecrow, I know, my chicken. I know. It is never easy becoming the past tense. Okay, it says here you had brains to burn. Woman, then I must have burnt them. Scarecrow, don't do this to me. Scarecrow, I have no choice. You think I want to do this? It's out of my control. Next question. Why did you stop seeking? Woman, that's the big one, isn't it? Scarecrow, no time now except for the big ones. You'll answer the question, please. The paperwork must be in order. Woman, why did I stop seeking? I didn't know what to look for, and I was afraid what I would find. Scarecrow, yeah, that's the usual excuse we get. And love, why did you not flee when love had flown? Woman, but it hasn't flown.
Scarecrow, it says here it has flown. Woman, it hasn't. He's here. Scarecrow, where? He's getting me champagne. Anyway, how could I leave my children? Scarecrow, you're leaving them now. Woman, this is a different leaving. Scarecrow, it certainly is. We're not talking a few years here. We're talking never. Never. We're talking the 5 nevers and the 4 howls. Woman, so are you saying I could have turned up at the lover's door with the 8 of them? Scarecrow, I'm saying exactly that. Woman, with what? How? For starters, it would have taken 2 car journeys. I would have had to arrive twice. And to arrive twice at the lover's door is worse than not arriving at all. Give me some credit for timing. These are stupid questions. Who designed this questionnaire? Scarecrow, you did. Woman, will all of this be used against me? Scarecrow, it will be used. And the children admitted they were your shield to beat the world away. Woman, yes, they were. Scarecrow, you hid behind the nappies and the bottles. Woman, the mountainous bellies and the cut knees, the broken arms, the temperatures, the uniforms, the football, the music, the washing machine, the 3 square meals. Yes, I hid behind it all. Yes, I used them. They were my little soldiers. I was the fortress. And how they protected me from terrors imagined and terrors real. My soothers, my buffers to fortune. And I'm sure I have damaged them in some vital, irreparable way. But I have also loved them with a hopeless, enchanted love. Scarecrow, this well is dry. I'm sorry, I have to do this. As she pierces woman's neck and big fountain of blood, a wail from woman. Scarecrow, don't, please don't. Scarecrow, we can't go back now. And if you could take a thought with you, what would it be? Woman, what would it be? That I have never felt at home here. Scarecrow, very few do. Woman, we don't belong here. There must be another earth. And yet there was a moment when I thought it might be possible here. A moment so elusive it's hardly worth mentioning. An ordinary day with the ordinary sun of a late Indian summer shining on the grass as I sat in the car waiting to collect the children from school. Rusalka on the radio, her song to the moon. Rusalka pouring her heart out to the moon, her love for the prince. Make me human, she sings. Make me human so I can have him. And something about the alignment of sun and wind and song on this most ordinary of afternoons stays with me. Though what it means is beyond me, and what I felt is forgotten now. But the bare facts, me, the sun, the shivering grass, Rusalka is singing to the moon. And I wonder, is this not the prayer each of us whispers when we pause to consider, make me human, and then divine? And I wonder, is it for these elusive prayers we are here, these half sentences that vanish into the ether almost before we can utter them? Living is almost nothing, and we brave little mortals investing so much in it. Scarecrow, you're determined to go with romance on your lips. Woman, I know as well as the next that the arc of our time here bends to tragedy. How could it be otherwise when we think where we are going? But we must mark those moments, those passionate moments, however small. I looked up passionate in the dictionary once because I thought I'd never known it. And do you know what passion means? Scarecrow comes from the Latin, patois, to suffer. Woman, well, I said to myself, if that's the definition of passion, then I've known passion. More, I have lived a passionate life. Yes, I have lived passionately, unbeknownst to myself. Here it lay on my doorstep, and I all the time looking out for it. Scarecrow finishes writing, rolls up parchment, puts it into a bag of scrolls hanging from her waist. Scarecrow, that's that out of the way. I'm afraid it's time, woman, but I'm not ready. Scarecrow, it's time to go. Woman, Scarecrow, please, my children. Scarecrow, I know, but don't fight me. You won't win this time. Woman, just hold on till he comes back. Scarecrow, you want him to watch you die. Woman, yes. He was the closest I came to the thing itself. I think I've stopped breathing. Scarecrow, yes, it's over. Woman, oh, Scarecrow, the next breath isn't coming. Scarecrow, and won't ever. Thank you. Thanks, Marina. Poetry out of darkness.
Our next reader is Susana Chaya from Argentina. There's been a long literary tradition between Ireland and Argentina. Borges was a regular visitor here, and he was a great champion of Irish literature. And Susana has followed in his footsteps, and she's written about Irish writers, and she's translated Synge. So I'm delighted to welcome you, Susana. Thank you very much to everybody. Muy agradecida por estar aquí, a todos los que han hecho posible este festival. Bueno, voy a leer de un libro que se llama Río de la Plata, telón de fondo y figura. Cuando manso y con luz de amanecer recién estrenada, que la ficción crepúsculo hacía, lucid resplandor de película en blanco y negro, nomás acompañaba, y no es poco, la voz líquida y espesa que pudo sobrepasar mis veladas aguas. Cantaba, y nomás me quedaba quieto para oírlo. Todo, suspenso todo, menos la voz con el alma aferrada al llanto otra vez. Quiero aclarar que aquí habla el río. The river is speaking in this poem. Luego, epílogo inconcluso de Río de la Plata, the same book. Quise trazar un horizonte curvo, fijar la torre de toma, tocar el agua sólida, caminar desde el agua para la tierra, puntear los recovecos donde una se mete en la otra y viceversa, encontrar reliquias de los santos, polvo de los muertos, derelictos, pescados, escalones de cemento, o que las olas ficticias me fueran rozando los pies. Lo intenté desde una y otra orilla, con algunos pilotes sosteniendo las isletas de palabras. Resaca y partes quedaron. El río ganó la poca apuesta y me tentó a jugar cuando se dé otra mano. This is the last part of Río de la Plata, and then the conversation is continued in my the book Entrevero. But now I'm reading about love. The book is De amor, dientes, paredes arrugadas. And this poem has the title of a song, When a Man Loves a Woman. Cuando un hombre ama a una mujer, ¿cómo del amor sale una palabra que le diga lo que ya se anda figurando? Cuando una mujer ama a un hombre, ¿cómo del amor sale un gesto que le diga lo que ya se anda figurando? Cuando dos se aman sin remedio de futuro, ¿cómo del amor sale el crecido silencio de la fatal distancia? Melodía encadenada. This is for the song Unchained Melody. Innumerable amor, ¿cómo sale de la voz el grano, de la mano el estirón, de tu espalda entera la mano, de la mano la ceniza perfumada? ¿Cómo de la distancia el arrastre a la garganta ronca, el llanto afinado, los nudos de las manos, los gruesos hombros y la luz? Y la luz, y la luz en mi triste estrella interrogada, y la luz al pleno de la tarde de verano, subida a nosotros como foco en suelo amando, y la luz sofocada en los andenes de los subtes enfrentados, y la luz cuando hablamos para deshacernos madrugada. Otro poema, se llama Intraducible. More lovely and more temperate significa lo que jamás podríamos haber dicho ni decir de nuestro amor. Luego, de otro libro, Mapas. Tiene un epígrafe de Herman Melville. It is not drawn in any map. True places never are. La desorientación nos asista y el rodeo sirva para dar con la diferencia que separa una línea, un color, un dibujo y una seña, de la piedra viva encallada en un suelo nunca entrevisto ni menos consignado
por el prolijo cartógrafo tentando cifrar en sus rectas y oblicuas, en sus ángulos y curvas, la embrollada ruta y los escondites donde acopia lo que vale la pena buscar. This is from my book, Entrevero. And now, a new book. It is in print. The title of the poem is ¿Cuál yo de morado? El olor de los jazmines, como una niebla pálida, menos presente que evocada, se aloja, sonsa, entre mí y cuál yo de morado. Y el viento del sur arremete solo para que ecos de luz anden temblantes como tajante goteo clavándose en las persianas por inquieto misterio de los verdores lanzados ahí afuera, en la anochecida noche de titilante negro, como viento sur mojado en la intemperie, maldigo y digo, ¿por qué no estás para fortalecerme con tu preciso y urgente amor reclamando? The name of this book is Incidentes. And then another book I'm finishing, the title of the book is El Fondo. And the title of the poem is Migraciones. Tal vez haya apretado los párpados, tal vez pestañeó, tal vez los dos ojos arrugados, abiertos en espanto, cerrados en horror, por dolor supremo absorbidos, sin más luz, de repente, como fuera. Nada de sus ojos, nada. Thank you very much. Thank you, Susanna. The great thing about poetry is that when it's read in another language that people don't speak, it still seems to communicate because there's something about the sound and the rhythm and the movements and the feeling. Years ago, Brodsky gave a reading in the Gay Theatre in Russian, and he stumbled over a word. He got something wrong, and none of us knew a word of Russian, of course, but to him it mattered so much. He was furious with himself, and it's the great thing, and thank you. You certainly made it very vivid for us. Following the alphabet, our next reader is Julio Espinosa from Chile. I think you were born just in those dark times after the Pinochet takeover. 74, was it? But anyway, in Northern Ireland, things were, there was a lot of violence in the 70s and 80s, and even in the 90s. But Michael Longley, you say that there's the other side of violence is very often poetry is the response. And I have to admit, I haven't read your poetry, but reading about your work, it seems you have been working from Spain and Zaragoza. You seem to have produced a wonderful range of poetry, and I should certainly be making an effort to track it down. Welcome. Thank you very much. Gracias a todos. Disculpen por mi casi nulo inglés. Muchas gracias al señor presentador, muchas gracias al Cervantes por haberme invitado. Yo me siento aquí como el hermano menor de todos, ¿no? Soy seguramente el que tiene menos trayectoria y para mí es un honor compartir estas mesas con todos vosotros, con hermanos argentinos que conozco desde cuando yo todavía no escribía, por ejemplo. Este texto pertenece al último capítulo de la primera parte de mi última novela, La fría piel de agosto, que fue publicado en Chile hace poco tiempo. Olga se levanta y camina hacia el baño, abre el grifo, se moja la cara y siente deseos de orinar. Se baja los pantalones y las bragas, se sienta en el váter y escucha el golpe del líquido sobre el líquido. Cuando termina, no se pone de pie de inmediato. Todavía con algo de pereza y con las imágenes del sueño en la memoria, piensa en Andrés de una manera clara y precisa como hasta ahora no lo había hecho. Intenta recordar sus conversaciones, sus encuentros, rememorar el desasosiego que le provoca. Andrés es un recién llegado a su vida, pero se le antoja fundamental. No lo conoce, solo sabe que a veces llora, que a veces le tiemblan las manos,
que pinta sus fantasmas, sus muertos, que cocina bien y que a pesar de semejarse al perfecto don nadie, con sus gafas de pasta, su esmirriada figura, su ropa opaca, su calvicie, hay algo magnético que se revela cuando habla con ese tono tan sudamericano y a veces incomprensible, al moverse y expresarse con la seguridad del pintor que mancha una tela sabiendo qué hay detrás de su blancura, al abrazarla y al mirar como si detrás de su pupila hubiese otros ojos que le permiten ampliar la realidad. Olga observa el vacío del espejo delante de sus ojos y piensa que Andrés le daría un significado, tal cual le ha dado un significado a ella al salvarla de su naufragio particular. Mira sus piernas intentando encontrar una respuesta a su llegada, a sus actos, pero como siempre cuando se trata de salvar a alguien, piensa que ésta no está más que en la vida del Salvador, en sus miedos, en sus secretos. Quizá me vio muy sola, piensa, quizá leyó en mis ojos, en mi delgadez, la enfermedad, y no me quiso dejar morir, elucubra mientras toca sus muslos y sus brazos. Se levanta del váter, se sube los pantalones y entrando en la habitación camina hasta la ventana. Sube la persiana y observa a los niños que juegan bajo sus pies. Pueden ser las 2, las 3, las 4 de la tarde y allí están siempre. Sonríe al verlos, correr, gritar, reír. No sabe lo que es ser adulto, reflexiona y suspira como si llevara una roca demasiado grande sobre los hombros. Debe ser la muerte, se dice sintiéndose mayor, casi vieja, apoyando sus manos en el marco de la ventana y sujetando todo su cuerpo. Mira la cama de reojo y aunque siente ganas de tenderse, la rechaza. Ha pasado la hora del sueño. Camina hacia el salón deseando que Andrés entre en el piso. Le gustaría preguntarle cosas, muchas cosas, como por qué salió del país, si acaso no tiene a nadie por quien quiera volver, si es un pintor reconocido, qué hace metido en medio del lavapiés donde pasa de todo pero nunca pasa nada. También le gustaría ver sus cuadros y poder decirle que le gustan, quizá inclusive comprarle uno. Es fácil imaginarlo sonreír en el instante que cogiendo uno le responde que está loca, que luego, para luego dárselo sin pedirle nada. Olga sube también la persiana del salón y al iluminarse todo descubre un destello sobre la mesa. No recuerda haberse olvidado nada, pero tampoco podría asegurarlo. Sabe que su cabeza va y viene. Además, Andrés ha movido toda la casa, ha ordenado y cualquier cosa puede haberse quedado en medio. Al acercarse, encuentra un juego de 2 llaves que no son suyas. Las coge y reconoce las del portal. La otra solo puede ser del piso de Andrés. Se las habrá olvidado, piensa, acariciándolas como si fuera una prolongación de su cuerpo. Tiene ganas de salir al rellano y entrar en el piso, pero una parte de su conciencia le dice que no debe hacerlo, que primero debe preguntarle, aunque preguntarle qué, cómo lo justificaría. Por otra parte, Olga siente que tiene un pequeño derecho sobre él. De hecho, Andrés también ha entrado en su vida sin aviso y ha hecho casi todo lo que ha querido. La luz se cuela con insistencia incómoda por el balcón. Olga puede ver su sombra proyectándose sobre la pared. No mira las llaves, solo las siente ahí, enredadas entre sus dedos, como si fueran una puerta para conocer más de cerca al hombre que le ha salvado la vida. Piensa entonces en el sueño. Si entra y no toca nada, Andrés no se dará cuenta, o quizás sí. Quizá eso sea lo que debe ocurrir. Lo ve alejarse nuevamente arriba del vagón del metro y sabe que solo podrá cuidarlo, apaciguarlo, si sabe por qué sufre. Olga se sujeta a la mesa, todo es claro, como si su vida fuera la prolongación de un cuadro hiperrealista. Andrés me necesita, imagina, y es entonces que se decide. Como siempre antes de salir camina a la cocina y bebe un vaso de agua. Luego sale de su apartamento, cruza el rellano, se ubica frente a la puerta de su vecino y aguza el oído sobre la madera. No escucha nada al otro lado, no está, o duerme. Olga introduce las llaves en la cerradura. Cuando tocan fondo de nuevo se detiene a escuchar, pero nada ha ocurrido, ningún ruido, ningún movimiento, más que el zumbido de la luz de la escalera. Entonces mueve la llave y justo cuando siente el clic-clac de la cerradura la luz se apaga. La luminosidad de la calle se filtra por el pasillo del apartamento e invita a Olga a adentrarse en la penumbra que provoca. No ha alcanzado a estar en la oscuridad. Algo, el azar seguramente, la empuja a seguir hacia adelante, dejando la puerta entornada. Avanza 5 pasos por la madera que cruje con suavidad. Llega al salón. Todo está desordenado, hay cristales en el suelo, una botella de vodka casi vacía junto a sus pies. Sobre el sofá descansan unos botes de óleo abiertos, resecos casi. En el suelo, una paleta con muchos colores mezclados. Hace un hueco en el sofá y justo antes de sentarse, su pie tropieza con algo.
Justo debajo, asomando una pequeña boca como si se tratara de una mascota herida, una caja de zapatos vieja y forrada en papel de periódico llama su atención. Flexiona el torso y con la mano derecha la saca de su escondrijo. No debería, piensa en el mismo instante que la posa sobre sus muslos y la abre. Dentro hay otros trozos de periódicos, como si envoltorio y contenidos fuesen una prolongación de la misma noticia entintada en el papel. Son recortes de prensa que han comenzado a amarillar. Olga coge el primero de ellos entre sus dedos. Cruje como si fuese a deshacerse, mira la fecha y siente que el corazón comienza a latir de más rápido. Es del 12 de septiembre de 1973. Aún sin leerlo, piensa que Andrés debió haber sentido la tortura en sus carnes. Viene a su cabeza la imagen de la silla y no puede evitar verlo sentado sobre ella, desnudo, atado y vendado. Recuerda sus temblores, ese llanto que acude a él cada vez que se han abrazado, cada vez que han hecho el amor. Y también recuerda su propio sueño, atada, esperando que esa otra respiración se acompasara a la de ella para golpearla. Olga tiene miedo de lo que pueda encontrar allí, en esos recortes viejos, pero aunque está a punto de dejar la caja donde la halló, otra fuerza, que ya no es un impulso, sino un sentimiento de deber, de amor, la obliga a seguir adelante, a leer. Deja el primer recorte a su lado, evitando que los botes de óleo la manchen, y prosigue. Los trozos siguientes hablan de bandos, de toques de queda, del fin de la amenaza comunista. Primero no entiende, no hay nombres de compañeros asesinados o que hayan marchado al exilio. Nada tiene que ver con lo que imaginó. Es cuando los recortes cambian de año que comienza a encontrar otros papeles, copias de informes oficiales donde aparecen nombres de detenidos o de quienes están con orden de captura. Alguno que otro habla de hallazgos de muertos que no debieran estarlo, cuerpos con muestras de tortura en su piel, en sus huesos, en su rostro. Incluso hay fotos como las que suele tomar la policía forense, imágenes en blanco y negro de cuerpos que no lograron llegar a la otra orilla de la historia, que se perdieron en el intento, tal cual los subsaharianos ahogados en alta mar, tal cual ella. Olga de nuevo piensa en Andrés y en la suerte que tuvo. Llegó a Europa, se dice, obstinándose en creer que él fue uno de los que logró huir, de los que logró cruzar la linde hasta tierra firme. En mitad de la caja encuentra un recorte sin muertos. Se trata de un retrato casi familiar, donde aparecen militares de diferentes rangos después de una ceremonia de reconocimiento. A Olga le extraña esa fotografía de camaradería en medio de tanto dolor, de tanta muerte. Y cuando la va a pasar, por casualidad lo ve, alto, marcial, con las mismas gafas de pasta negra, pero mucho más joven, exhibiendo una condecoración sobre el pecho. Primero no lo cree y luego se estremece. ¿Quién es?, se pregunta entonces. Gracias. Gracias, Julio. My limited Spanish enabled me to understand enough to know that I really will have to get your book and books. We're now by the alphabetical, we're coming into the later stages of the alphabet. And Fernando Sanchez Drago, I'm delighted to welcome you. As I mentioned earlier on about writers existing beyond frontiers, I think certainly in your early life as a teacher, you lived in several countries, and in more recent times, you've written in essays, novels, but as well as that, you've been a presenter on a program that has attracted many people to literature who might not otherwise have been tempted. Although you mentioned earlier on that it has a downside in that you no longer were invisible. And a writer, more than anything else, needs to be invisible because he's an observer, not a sort of a participant. But welcome, Fernando, and look forward to listening to you. Buenas tardes. Muchas gracias a todo el mundo, mi presentador, al Instituto Cervantes y a todos los amigos que he conocido aquí.
El fragmento que voy a leer forma parte de un libro que apareció hace justamente 2 años, en octubre de 2011, y que es el primer volumen de mis memorias. Se titula Esos días azules, memorias de un niño raro. Estoy ya enfrascado en la redacción del segundo volumen, Galgo Corredor, Los años guerreros, y tengo la intención, ante el horror de mi editor, de que las memorias sean 5 volúmenes. La verdad es que seguramente, teniendo en cuenta que soy el escritor decano, el escritor más anciano de todos los que están aquí, los he cumplido este mes 77 años, pues pensar en escribir 5 volúmenes, pues insisto, es un alarde de optimismo, pero en fin, vamos a ver si hay suertecilla. El título Esos días azules es una alusión al último verso garabateado por Antonio Machado, que apareció en el bolsillo de su chaqueta 2 días antes de morir, ya en el exilio en Collur. Escribir un libro de memorias es una experiencia verdaderamente turbadora, porque es como si uno echara al fondo de su conciencia, al fondo del mar de su conciencia, de su memoria, un sedal con un anzuelo, y ese anzuelo saca peces. Son peces a veces de gran tamaño, a veces son peces pequeños, pero muchas veces uno saca peces cuya existencia ni siquiera sospechaba. Esto es lo que me sucedió a mí en el fragmento que os voy a leer. Porque, bueno, cuando uno empieza a escribir un libro de memorias se supone que tiene que empezar por el primer recuerdo. Yo, cuando me coloqué aquella mañana frente a la pantalla de mi ordenador, no sabía que mi primer recuerdo era este, pero en ese momento, nítidamente dibujado ante mí, apareció la escena que evoca este texto. No voy a reproducir exactamente lo que está en el folleto que les han distribuido a ustedes porque es demasiado largo. He eliminado algunos párrafos, pero aquellas personas que no hablan español pues seguramente se darán cuenta de estos saltos. Tengo también únicamente, en fin, para que se entienda bien este texto, que aclarar que yo soy hijo póstumo, que yo no conocía a mi padre, que mi padre fue asesinado en Burgos al comienzo de la Guerra Civil, era periodista, seguramente habría llegado a ser escritor el mismo día en que cumplió 27 años. El texto dice así: se alza el telón, es la madrugada, España en guerra, Madrid sitiado, del 2 de octubre de 1936. Nací raro y lo sigo siendo. Quien raro nace muere raro. No soy de cierto el único de tal laya entre los de mi cuerda. Estoy convencido de que casi todos los escritores, cada uno a su modo, son así. Anómalos, excéntricos, extravagantes, incluso estrafalarios. La literatura exige singularidad y la refleja. Eso por sí solo no garantiza la cuenta de resultados, pues de poco sirve la vocación si no hay talento. Pero quien nazca marcado por tal estigma, bien o mal que lo haga, escribirá. Es su destino. Y yo, buena o mala que mi obra sea, nací con ese mandato, el de escribir. Siempre quise hacerlo y lo hice siempre, siempre. Por esa decisión infantil tiene que empezar este libro de memorias. Es, en la vorágine de mis recuerdos, el más antiguo, insistente y contundente. Aprendí a leer a los 3 años. Solo en eso fui precoz. Lo hacía de maravilla. Me enseñó una profesora particular que luego, poco después, se volvió loca. Confío en que no fuese por mi culpa. Se llamaba María, la estoy viendo, era una mujer de mediana edad, afectuosa, suave, discreta, convincente, peinaba canas y tenía cierta autoridad sobre mí. Cierta, digo, tampoco mucha. Yo era buen chico, pero desobediente. Me daba clase en la alcoba principal del piso de alquiler en el que mi madre y yo, acompañados por una criada, vivíamos. La habitación, contigua al cuarto de estar y unida a él por el vano de una puerta de 2 hojas, era una cámara doblada, gabinete y dormitorio, que se abría a la calle por la cristalera de un amplio mirador de forja y suelo de tarima orientado a poniente. El sol vespertino entraba por él a raudales. Fue, durante mucho tiempo, la garita en la que yo montaba guardia, la tronera del fortín de mi niñez, la ventana del mundo. Por ella me asomaba a este. Salto un párrafo. Vuelvo a veces allí, me tumbo en el suelo, cierro los ojos y regreso en el acto al punto de partida. La misma luz, el mismo olor, las mismas sensaciones. Mi madre termina de vestirse y se atusa el pelo frente a la luna del armario. Va a salir. Los soldados del cuartel de enfrente juegan al frontón en plena calle. Oigo el ruido seco de la pelota que a intervalos golpea la pared exterior del edificio. No pasan coches, no los hay. Es la posguerra, son los años del hambre. Isabel, la criada, alisa la colcha. El lecho conyugal en el que yo, se supone, he sido engendrado, se yergue al fondo.
Mi madre me besa en la mejilla, me dice que sea bueno y se va. Es rubia, elegante y guapa. Parece una actriz francesa. Yo la miro como se mira una novia, aparto los ojos, atisbo las corvas de la muchacha, frutal, apetecible, que se inclina sobre el colchón para dar los últimos toques y lisuras a la ropa de cama, y algo inquietante que no entiendo, pero que me gusta, se despierta y bulle en mí. Voluptuosidad, instinto, días azules, sol de la infancia, recta final de la vida. Es cierto, solo lo fugitivo permanece y dura. No iba aún al colegio. Mi padre había muerto. Mi madre, viuda de guerra, daba clases de francés y por ello casi nunca estaba en casa. Vivíamos los dos de eso, de las clases y de un exiguo viático mensual que nos pasaba mi abuelo. Eran tiempos difíciles, decían, pero yo no reparaba en eso. Un cordón sanitario de felicidad, acaso solo aparente, me protegía y me tornaba inmune al dolor provocado por la guerra. Esta acababa de terminar. Era ya oleaje sordo, habitación de los trastos, horizonte trasero. Hablo en lo concerniente a ese dolor de oídas. Insisto, nunca lo sentí. Me lo ahorraron e hicieron bien. Estoy en deuda con las dos ramas de mi familia. De derechas la una, de izquierdas la otra. Había muertos en ambas, pero crecí dichoso. Me vacunaron contra la viruela del rencor. No sé en qué consiste este. Nunca lo he tenido. Salí incólume en mi infancia del trance de la orfandad. Mantuve el tipo en la adolescencia, la juventud y la madurez. Luego, en el gabinete, no, salto un párrafo, la clase duraba un par de horas, acaso 3. Aprendí muy pronto, como ya he dicho, a leer y a escribir, o por lo menos a hacer palotes. Las lecciones también lo eran de aritmética, pero esa asignatura nunca se me dio bien. No me gustaban los números y siguen sin gustarme. Las letras sí, desde entonces y hasta la fecha. Una tarde, a eso de las 7, vino a vernos una señora. Debía de ser visita de cierto compromiso, porque mi madre, que ese día se quedó en casa, compró flores, sacó la vajilla buena, ofreció a su amiga café con leche y pastas de anacar, la mejor confitería del barrio, y me hizo salir a escena. «Ya sabe leer», dijo. «No es posible», exclamó su interlocutora, «pero si apenas levanta un palmo del suelo». Yo era chiquito. Hasta los 15 o 16 años no pegaría el estirón. Me llamaban Nano. Los miembros de mi familia siguen haciéndolo. «Vas a comprobarlo», dijo mi madre, y me ordenó que trajera un libro. Obedecí. Sería, supongo, de cuentos. Tenía ya algunos. Era el regalo que más me gustaba. Los pedía por Reyes y en el día de mi santo. Los cumpleaños apenas se celebraban. «Ábrelo y lee para que mi amiga sepa que no exagero». Lo hice. Leí de corrido un buen rato sin marrar una sílaba, con aplomo de adulto y clara dicción. Siempre la he tenido. En el colegio, a los 9 años, me pidieron que leyera en voz alta las oraciones durante la misa. No me intimidó el reto. Acepté el encargo y estuve a su altura. Seguí siendo el titular de ese honor hasta que, mozo ya de barba rala, ateo con dudas y bachiller, pasé del colegio a la universidad. No he olvidado los detalles de la escena. ¿Por qué?, me pregunto ahora. Todo en ella fue anecdótico, trivial, intrascendente, pero la memoria tiene caprichos que la razón no abarca. Sé que atardecía. La luz era abrileña. Estábamos sentados en una cama turca forrada con piquet de 2 colores, blanco y negro. Luego hice ese programa de televisión que se llamaba Negro sobre Blanco. Es curioso, acabo de darme cuenta ahora de esta coincidencia. Yo llevaba pantalón corto y sentía en la piel del reverso de los muslos, dejada al descubierto por la tela, junto a la bisagra posterior de la rodilla, el dibujo en relieve de la tapicería. Es una zona sensible. Aquel roce involuntario se volvía caricia y me turbaba. La amiga de mi madre lucía un escote generoso. Sus ubres, imponentes, parecían mascarones de proa de nave pirata, rasgando el aire a toda vela, y también, por supuesto, me azoraban. Yo era aún, al fin y al cabo, un mamoncillo, y no solo por razón de edad, sino porque durante mucho más tiempo del que las buenas costumbres aconsejaban, había seguido amorrado y amarrado contra viento y marea a los pechos de mi madre. Esta, exhausta, tuvo que tiznárselos, no sé si con ceniza, betún o un corcho ahumado, para que yo rechazara los pezones y renunciase a la lactancia. La señora del do de pecho, zalamera, se deshizo en elogios. Aseguró que no lo podía creer. Vaticinó que yo llegaría lejos. Mi madre se esponjó como una clueca. El retoño prometía. Objetivo alcanzado.
Se pusieron las dos a hablar de sus cosas. Yo cogí unas cuantas pastas, salí de la habitación y me enfrasqué en la lectura de aquel libro. O no, pudo ser otro. Eso ya no lo recuerdo, pero seguro que leí algo. Era mi ocupación favorita. Le dedicaba muchas horas al día. También me gustaba jugar con los chicos de la vecindad y con los arrapiezos de la calle, pero prefería los libros. Me sentía, cuando tenía uno en las manos, autónomo, omnipotente y a salvo de todo. Un diosecillo. Empezaba ya a ser una rata de biblioteca. Así me definirían más tarde mis compañeros de estudios. Pero el remoquete, que era despectivo, nunca me incomodó. Al contrario, me agradaba, me atribuía un signo de identidad, me apartaba del grupo, acotaba un territorio propio y, además, tenía fundamento. Yo era uno de esos pececillos de plata que anidan en las bibliotecas y corretean entre los libros. Me pasaba el día leyendo. La verdad nunca es molesta. Me salto otros párrafos y llego ya a la parte final. Alrededor de una hora después volvieron a llamarme. Acudí. La señora de las tetas reventonas se marchaba, llevándoselas, y quería despedirse de mí. Fuimos los tres hacia la puerta. Mi frente le llegaba a la cintura. No, más abajo. Mi turbación crecía. Apoyó una mano en mi cabeza que daba vueltas, me alborotó el pelo y dijo: ¿qué vas a ser de mayor? Nunca que recordase había yo pensado en eso, pero la respuesta categórica afloró instantáneamente a mis labios. Yo no mandaba en ellos. ¿Por qué la di? No había ninguna otra a mi alcance. Así de simple. Me salió del alma. Era un mandato. Escritor, dije. La señora, extrañada, miró a mi madre y ésta, sorprendida, me miró. Yo también lo hice. Nuestros ojos se cruzaron. Vi en ellos una estrella fugaz, la chispa de un cortocircuito que galvanizó los míos, pero no caí entonces en la cuenta, aunque era evidente, de que mi progenitora, Yocasta, había resuelto el enigma. Su hijo, Edipo, no. Tendría que pasar mucho tiempo antes de que, plantando cara a la esfinge, aquel niño, adulto ya, lo resolviese. Larga y accidentada es la ruta que conduce a Tebas, y lo usual es perderse en el camino. Solo hoy, ahora, en este mismo momento en que evoco el episodio y, sorprendido por la tenacidad y precisión con las que permanece en mi memoria, me pregunto por su significado. He comprendido que mi madre, aquel día, al oír que yo, niño raro, niño lobo, niño huérfano, su único hijo, quería ser escritor, pensó en mi padre, que ya no era ni volvería a ser nunca su marido. Muchas gracias. That was great, Fernando. I don't think you'll have any trouble persuading your publisher to give you 5 volumes, and maybe even 6 volumes. Listening to you, I realised that we're both the same age, and I'm also embarked on a series of memoirs. The first appeared this year, the next will be next year. I'm in the middle of the third. So maybe, in years to come, we might be sort of meeting again and seeing who's ahead or who is the most done. But thank you very much. Inshallah. And now our final reader is René Vacquet-Diaz, and who was born and raised in Cuba, an island on the other side of the Atlantic. And like Ireland, many people have left the island to wander the world and to put down roots elsewhere, but never forgetting the land they came from. And a bit like Joyce, I mean, you're a citizen of Sweden now, but you've written novels about Cuba, just like Joyce, from his memories, looked back and recreated Dublin, the Dublin of his memory and his imagination. So you're very welcome to this island of ours, and I look forward to listening to you. Buenas tardes. Antes de leer mi fragmento, quiero agradecer una vez más a los que me invitaron, agradecerles a ustedes que han tenido la paciencia de esperar todo el tiempo, y a la Embajada de Cuba y al Instituto Cervantes y a todos los que han hecho posible este festival. Antes de leer, voy a decir una cosa sobre Cuba e Irlanda.
la gran escritora malagueña María Zambrano, la primera vez que fue a La Habana y vio la actitud de la gente y conoció a los cubanos, dijo: tengo la impresión de que Cuba es mi patria prenatal. Tengo la impresión de haber estado aquí antes de haber nacido. Y eso es exactamente lo que me ha pasado a mí aquí, en Irlanda, en este momento. Me dio la impresión, estando en Dublín y conociendo a los irlandeses que he conocido, que ya yo he estado aquí antes. Yo voy a leer un fragmento de una novela que se llama Ciudades junto al mar, y es la única novela autobiográfica, un 100% autobiográfica que yo he escrito. Entonces voy a decir algunas palabras sobre lo que voy a decir, y es que tengo que decirles algo sobre una mujer que se llama Stina. Yo me había escapado de Polonia, yo salí de Cuba para Polonia para estudiar ingeniería naval. Mis tías suelen decir que es una ganancia neta para la humanidad que yo nunca haya construido ningún buque, que todos desde luego se hubieran hundido el primer día. Entonces yo estaba en Suecia solo como una bala perdida. Yo era una especie de criatura tropical que no sabía dónde meterme, y me enamoré perdidamente de esta Stina, que tenía las ideas de la época. Ella se había criado en Madrid, y entonces Stina me dijo: René, no te enamores de mí porque yo te quiero, yo te adoro, tú lo sabes, cuando yo estoy contigo yo me entrego totalmente a ti. Yo te he trabajado tan a fondo, me decía, que si yo te dejo, tú te vas a convertir en una piltrafa cubana, a merced de todas las perras de Suecia, y no puedes dejarme ya. Entonces, pero ella me dijo: no te enamores porque yo estoy enamorada de otros 2 hombres. Entonces uno de ellos era un portugués execrable que le decían Tito de Patal y Putra, porque él tenía las ideas de que él también en su patria prenatal había sido eunuco mayor en no sé dónde en la India. Y ella estaba enamorada de él. Y entonces Stina tenía sus ideas sobre el amor. Ella decía: los hombres que hacen el amor conmigo, bueno, ella usaba verbos menos líricos. Los hombres que hacen eso conmigo después salen por el mundo predicando el equilibrio entre el yin y el yang. Entonces el otro amor de Stina era un francés al que yo le tenía una envidia horrible, porque ese hombre era mejor que yo en todo. Era un intelectual francés, altivo, desnutrido, con los labios como los de un ahogado, y conocía tan bien toda la historia de su país y toda la literatura de su país que no lo llamamos por su nombre. Ni siquiera Stina lo llamaba por su nombre. Él se llamaba Louis, pero nosotros le decíamos Louis de Funès, le decíamos Balzac, le decíamos Charles de Gaulle, le decíamos Pasteur. Y yo, sobre todo, le decía Pétain, porque él era comunista, entonces eso era lo que más le jodía. Me voy a saltar un párrafo. Yo voy a empezar a leer en un sitio donde dice: fui a despedirme. ¿Por qué fui a despedirme? Porque yo me iba para Estados Unidos. Yo estaba en Suecia, pero dije ayer aquí o antes de ayer que yo tenía una tía en Estados Unidos que me quería mucho, y esta tía pues me decía cosas horribles. Me decía: tú no puedes quedarte en Suecia porque los suecos son inmorales, son pálidos, todos están alcoholizados. Y eso yo lo aprendí en las películas de Ingmar Bergman, me decía. Entonces yo tenía, además, ahí nunca vas a poder comer arroz con frijoles y esas cosas. De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, después de despedirme de Stina, lo primero que mi tía me dijo antes de abrazarme fue: niño, ¿has comido? Y yo le dije: sí, comí esto y lo otro. Y me dijo: no. ¿Has comido arroz con frijoles y has comido ropa vieja? Y le dije: no, eso no se come en Suecia. Entonces me dijo: se te nota en el semblante, llevas 10 años sin comer. Bien, entonces voy a empezar en un sitio donde pongo: fui a despedirme. Serían las 4 de la tarde y hacía sol. Era un buen signo después de varios días de lluvia. Y no me importaba si Pasteur estaba con ella. O sea, he llegado a casa de Stina. Yo solo quería brindar con un vaso de vino y decir adiós.
La puerta, como siempre, no estaba cerrada con llave y el aire estaba más viciado que de costumbre en casa de Stina Palmqvist. Un hedor a orina de gato lo impregnaba todo. En los muebles había ropas sucias. En la cocina se apilaban los cacharros y los platos sin fregar, como después de un festín de puercos. Llamé a Stina y por si acaso a Victor Hugo, pero no me respondieron. Chiquita tremendísima, la cata de Stina, salió de algún lugar para enroscarse en mis piernas y dejarse acariciar. Estaba inquieta y desnutrida. ¿Qué te pasa, flaquita linda?, le dije oyéndola ronronear, y le pregunté por Stina. Con su voz de flauta y sus ojos huidizos parecía comunicarme algo tenebroso. Encontré a Stina en la cama, semidesnuda. Al instante percibí algo anormal y amenazador en su cuerpo dormido. La guitarra que yo le había comprado en la calle estaba recostada a la cama y le faltaba una cuerda, el re. Parecía una niña abandonada y pobre con un diente de menos. Las cortinas a medio correr dejaban pasar un rayo de luz languideciente y frío. Los pelos de la gata y las pelusas de suciedad flotaban en la atmósfera viciada por falta de ventilación. Flaca y empalidecida, Stina me pareció demasiado limpia, como si estuviera sumida en un sueño de cloro. Lo único limpio aquí es la piel de Stina y el pelo de Tremendísima, pensé, y me le acerqué. Me dio la impresión de que tenía frío y musité su nombre dándole un besito. Pero dormía demasiado profundamente, con la boca medio abierta y los ojos semicerrados. Parecía una princesa dormida tras una bacanal secreta. Su aspecto me inquietaba. Lo único que tenía puesto era una camiseta, de modo que la tapé con la manta. Le di un besito en los labios. Stina despedía un mal olor, y eso convirtió mi inquietud en miedo. La toqué y estaba caliente y fría al mismo tiempo. Me senté en el borde de la cama, cogí su mano y la observé bien. Había algo incomprensible en su semblante. El sueño le daba una expresión petrificada, como si tuviera puesta una máscara. ¿La despierto o no?, me pregunté. Lo mejor que hago es fregar los cacharros, murmuré y fui a la cocina. Pero estaba demasiado preocupado como para poner orden en aquella cochiquera. El sueño de Stina era el de una persona enferma. Ella cultivaba marihuana en unos tiestos que ponía en la ventana en vez de flores y hacía unos pasteles horribles, rellenos con las hojitas de marihuana que a mí me daban dolor de barriga, pero que a ella le encantaban. Se habría empachado o incluso intoxicado con un pastel de marihuana. Miré las maticas y comprobé que no habían sido recortadas en exceso. Malherbe o la Rochefoucauld le habría dado cantidades industriales de algún estupefaciente, dejándola abandonada a su suerte. No podía creer eso del franchute. Volví a la cama y le revisé los brazos. Chiquita me miraba desconfiada desde el sofá. No había marcas de pinchazos recientes, solo alguna que otra mancha de dosis antiguas. Traté de abrirle los ojos, pero era como si no tuvieran vida. Su corazón estaba vivo. Eso podía oírlo sin problemas, pese a que a veces se me perdían los latidos. Le apreté la muñeca para tomarle el pulso. ¿Cómo se le toma el pulso a la gente? No se lo encontraba. Ahora tenía los ojos en blanco. Volví a besarla en la boca, primero suavecito y enseguida con violencia, como para borrarle aquella expresión de máscara de piedra. «¡Despiértate, Stina!», grité ya totalmente desesperado. «¡Soy René, despiértate!». La destapé y se erizó. Estaba viva, no cabía duda, pero había perdido la conciencia. «Tengo que llamar una ambulancia», pensé. Pero ella me tomó la mano con un gesto anémico y siempre con los ojos en blanco susurró: «¿Por qué no me cogiste mientras dormía, maricón?». Era una voz sin aliento. Al oírla, primero sentí alivio, pero enseguida me encabroné. «Yo no soy necrofílico, Stina. Dime qué te ha pasado». Le pasé la mano por la cara y repetí con suavidad: «¿Cómo te sientes? ¿Qué has hecho? ¿Qué has tomado?». «Me ha dejado. El franchute se ha ido a París, quizás». «¿Has tomado alguna droga, Stina? Píldoras, haz memoria, por favor». «¿Drogas? Un poco de todo». «¿Tengo que llevarte al hospital? Hay que hacerte un lavado de estómago». «No», dijo casi inaudiblemente, «no me va a pasar nada.
Solo tengo sueño. Acuéstate aquí a mi lado. Abrázame. Métemela despacito si quieres. No, Stina, basta. ¿Querías morirte? No lo sé. Me fui del mundo unas horas. Nada significa nada. Por Luis y pensar que él puede ponerte tan triste. Me da envidia, Stina. Volví a acariciarle las mejillas sin color. Él no cree en nada, dijo. Es marxista. Y sonrió por primera vez. ¿Y tú qué eres? Yo llevo la revolución entre las piernas. ¿De verdad quisiste quitarte la vida? Odio escenas pasionales. Quise asustar a Josué, pero también a mi mamá. Le acaricié el pelo y ella agregó, me has arruinado el suicidio con tu ternura de mierda. Yo no creía que tú podías sentir celos. Talleyrand me traicionó con otra mujer, una francesa inmunda. El verdadero Talleyrand dijo que la traición es solo una cuestión de fechas. ¿Lo sabías? No. Pero el que te traicionó se llama Louis, le dije. Ella dijo, Louis de Funès, por mí que se llame Madame de Staël, ese hijo de puta. ¿Te he salvado la vida, Stina? Me has dado ganas de vivir, aunque seas un bobo. Gracias por el piropo. Pero no te hagas ilusiones. Al único que amo es al maldito Lafayette. ¿Me das un beso? Ya su boca no tenía tan mal sabor. He venido a despedirme, dije. Me voy a Estados Unidos. Solo eso me faltaba. Uno en París y el otro en casa del carajo. ¿Vas a ver a aquella Anabel de la que me hablaste? Sí. ¿Te vas a quedar a vivir con ella? ¿Y a ti qué te importa si tú no me quieres? Estoy embarazada, René. ¿Cómo? ¿Seguro, Stina? Casi 3 meses. ¿Con Stendhal? ¿Con Louis? ¿Con Tito? ¿Y contigo? Ay, coño, pensé, pero no dije nada. Compartir la paternidad con 2 imbéciles. Ahora sí que me puse bravo. Estás embarazada, Stina, y te tomas un montón de píldoras peligrosas. Cogí unas vacaciones, eso es todo. Eres cobarde y egoísta. A partir de ahora no solo cuentas tú, le dije. Basta, nunca le pegues a una Stina que se cayó del árbol del bien y del mal. Ven, abrázame. Voy a ser padre, dije sin entender bien lo que decía. Bueno, alguna especie de padre, matizó ella. Te traigo un nuevo par de suecos, chancletera. Sonrió, me dio un besito y se los puso sin salir de la cama. Tienen florecillas, dijo Stina. Los voy a usar todo el verano. Mis problemas parecían reproducirse como conejitos sentimentales. El embarazo colectivo de Stina reforzó mi sensación de vivir una vida provisional. Antes de partir, di una vuelta para ver el mar. La playa de Riversbury estaba desierta. Había un fuerte olor a sargazo en el aire y las gaviotas brillaban igual que lo hacían en mi infancia cubana. Una pareja de cisnes zambullían la cabeza en busca de alimento. El viento del este era un terral que creaba una calma falsa en la superficie estremecida, con olitas insignificantes que se alejaban de Malmö, mi nueva ciudad junto al mar. Copenhague se veía cercana y azulosa en la luz de mayo. Hablé con el mar sobre mi tristeza. Muchas gracias. Thank you, René. You've only been here a few days, but I think you would readily pass for a Dubliner. I'd like to thank all 5 writers, Marina, Susanna, Julio, Fernando, and René, on the enriching experience of hearing all your different voices. I'm convinced more than ever that we all belong within this island or isla that is not on any map anywhere. No government, no bureaucrats, no financiers, and they can't be suppressed. What Seamus Heaney called the Republic of Conscience. And here's to Seamus as well. Thank you very much for coming along, and it's wonderful. I don't know which language I should be trying to speak in because I've been with so many languages around, but I'll stick to my own for the time being. Thank you very much.
Muchísimas gracias a Kiran Karti, muchísimas gracias a Marina, a Susana, a Julio, a René, a Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado, por haber asistido a este Festival Isla 2013. Con estas lecturas acabamos este festival y mañana empezamos a preparar el Isla 2014. Muchísimas gracias.